El día 9 de agosto, 18 horas, Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fiderera, David Luque 376B, General Paz. Inscripciones, pueden hacerlo a ese teléfono, obviamente, para registrarse, y aquellos que se vayan acercando lo podrán hacer ahí directamente, pero vale la pena por temas de organización. El día 10 vamos a estar en La Falda. El próximo banner, Dile, lo tiene ahí. Ahí se los paso, así le mostramos todo para que la gente pueda orientarse y ubicarse exactamente dónde vamos a estar. Y les pedimos a todos que se acerquen, que tenemos mucho para charlar. Tenemos la obligación de organizarnos y de pasar a la acción. Ya terminaron los tiempos de la resistencia, son tiempos de la ofensiva, lucha, batalla y victoria. Se vienen días muy duros para los argentinos y no tenemos otro camino que estar en condiciones de dar la batalla del buen combate. Ahí le pasé, Dire, el 10 y 11 para mostrar. Y esa batalla del buen combate la vamos a empezar a librar en Córdoba a partir de esta semana. Allá estamos yendo. Hicimos San Luis, vamos a Córdoba, se prepara Mendoza, Salta y Río Negro y todas las provincias. Compañeros de Santiago del Estero que se comunicaron, arrímense a Córdoba, los esperamos para empezar la organización. Y a la vuelta vamos a estar iniciando las recorridas de organización de la provincia de Buenos Aires. Prepárense todos los compañeros bonaerenses, lanzamos la operación para organizar lo que va a ser la batalla de acá a fin de año y la proyección 2025. Mucha confusión en el campo nacional y en el peronismo por boludos que se ponen a hablar incoherencias, sandeces y delirios que no tienen ningún tipo de sustento. Pero cuando algún boludo dice que el peronismo es capitalista, uno tiene que salir y decirle qué pelotudez estás hablando. Pero decidí que era mucho más interesante que ser exégeta de Perón que hable Perón. Me pareció mucho más saludable que a los estúpidos les conteste Perón. Yo siempre les digo que a Perón no hay que buscarlo en el pasado, sino en el futuro. Yo ahora los voy a dejar escuchar a Perón hablando de futuro, que es donde está Perón. Perón está adelante. Perón está allá, adelante, muy adelante de todos los payasos que tratan de buscarlo en el pasado para ver si se chorean un poquito de felicidad capitalista. Y con eso tienen algún privilegio. Y pueden seguir circulando con alguna monedita choreada al Estado, haciendo algún negocito con empresas y corporaciones, vendiéndole informes económicos, extorsionando, Y algunos empresarios de comunicación que los usan tienen serios problemas legales. Y viste que en la Argentina existe el lawfare y existe justicia. No todos los jueces son parte del lawfare. Hay jueces que son de cabotaje, gente honesta que siguió la carrera judicial y que un día llegó hasta ahí. El caso de alguien que paradigmáticamente no está en los medios porque ya es un hombre grande, pero fue símbolo de esa justicia que a todos nos gustaba, era el juez Cruciani. Un juez penal económico que caminaba por la calle y que alguna vez condenó a una mujer que tenía un kiosco por evasión fiscal, a pedido de la FIP, y la condenó a $1 de multa. Dijo, sí, efectivamente el delito está cometido, pero las circunstancias por las cuales el delito se cometió valen $1. Y entonces le dijo a la señora de la FIP, cumplido, marche. Y el peso lo puso él para pagarle la multa a la señora. Perón le contesta a los idiotas, Perón le contesta a los burros, Perón le contesta a los hijos de puta que dicen que existe un peronismo capitalista. Señores, el teniente general Juan Domingo Perón, con ustedes. Es de ahí donde es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnico y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Llegamos a este momento
en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Y probablemente que hoy los pueblos esclarecidos, en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin, eso ha esclarecido a las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurridos esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África. ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque esa será la posición del futuro. Esta concepción o digamos esta vocación independentista y liberadora es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales, de la guerra patria. Es natural en nuestro país, no es un secreto para nadie, que el imperio inglés se fundó sobre los despojos del imperio español. Nosotros, colonia española, pasamos a ser colonia inglesa. Por eso en la Argentina ha habido una línea anglosajona y una línea hispánica. La línea hispánica ha sido la que siguió con la idea independencista. La otra es la línea colonial. Y en nuestro país la línea nuestra es la línea de, diremos, de la primera junta, que era independencista, Rosas, que defendió eso, Irigoyen, que fue otro hombre que defendió también, y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de una manera directa o indirecta.
De manera que todo esto tiene una continuidad histórica en el mundo, pero tiene también en cada país una continuidad histórica, porque los países están viviendo el reflejo del resto del mundo. Ya en el año 1949 dije, con motivo del Tratado de Complementación Económica, que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Pero han pasado los años y hoy vemos auspiciosamente surgir revoluciones salvadoras en varios países hermanos del continente. Cuba, Chile, Perú son dignos espejos en los que han de mirarse muchos otros latinoamericanos que luchan por la liberación. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factorías del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. La única fuerza cívica que conserva su estructura y su potencia es el justicialismo, y dentro de él la clase trabajadora. Esta fuerza representa el eje del movimiento revolucionario nacional. ¿Pero qué es lo que define a una persona hoy en Argentina como peronista? Bueno, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista. Por otra parte, nosotros esto lo hemos aclarado bien en el movimiento. Hay un decálogo del peronista, donde se dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser y sentir y poderse sentir peronista. De manera que, persuadido de esa verdad, eso es ser peronista. Indudablemente que en este momento hay un plazamiento natural hacia el peronismo, que nos lo da el éxito de toda esta larga lucha de los 16 años pasados del 55 hasta ahora. En eso no hay que extremar las cosas. El movimiento peronista jamás ha sido ni excluyente ni sectario. Nuestro movimiento, por ser de una tercera posición, es un movimiento de gran amplitud. Eso es el peronismo. Ahora, dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. Y yo a todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remolino. El doctor Remolino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista, un buen servidor, gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramo Uria, como Borlegui, como, en fin, un montón, y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En este sentido, el movimiento justicialista, para ser realmente justicialista, y debe admitir que todos los hombres pueden ser buenos, y que todos pueden tener razón,
e incorporarnos a servir al movimiento. En este sentido, yo me doy cuenta, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo o ignorante, o algún bruto también. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. De manera que en todo esto que uno va echando a la balanza de la apreciación de los hombres, debe servirle para calificar y para compensar. Eso es conducción. Los hombres son útiles en la medida de su capacidad y de su buena intención. El hombre bien intencionado, aun cuando no sea muy capaz, suele servir. Es indudable que el hombre no puede ser perfecto. Entonces tiene sus pasiones y tiene sus intereses. Las pasiones y los intereses individuales son los que desvían y deforman la actuación peronista. Porque no podemos pedir que en cada peronista haya un santo o un héroe. Eso no sale todos los días. Es bastante con que sea un hombre, con que sea un hombre con sentido y con sentimiento peronista. Es lo más que podamos exigir. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todo será no ser un hombre del pueblo. En la política esto es tan cierto como en la vida. ¿Qué debe reunir un peronista o un justicialista? El movimiento peronista es de todos los que lo formamos y defendemos. Y allí radica el derecho de que cada uno tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece el viejo apotegma peronista. Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida de poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Eso es, en pocas palabras y en una gran síntesis, el movimiento justicialista. Bueno, habló Perón. A buen entendedor, pocas palabras, al que le vaya el poncho que se lo ponga. No somos capitalistas, no somos sectarios. Pueden venir de donde vengan y ser buenos peronistas. Somos la tercera posición. Perón anticipaba la globalización. Siempre hacia adelante. Regionalización, continentalismo, globalización. Todo se cumplió, no para el bien del ser humano ni de la especie, sino en función de los intereses del enemigo, que es el capitalismo. Con lo cual, queda absolutamente claro que cualquier idiota que se diga y autoperciba peronista y diga acá que no vengan radicales ni comunistas ni socialistas, ser peronista es una clase, peronista se nace, idiotas de esos, de peronistas no tienen una chota, firma Juan Domingo Perón. Esta clase magistral de Perón es irrefutable. No hay manera de contestar porque lo dice Perón, ya no te lo dice Cunio. Ahí tenés, doctrina pura en boca del general. Por eso es importante superar la sandez, la estupidez, la ignorancia, la torpeza y la malicia, porque como dijo Perón, brutos que se hayan hecho inteligentes no conoció. Yo tampoco y vos tampoco. Por ahí algún malo se hace bueno, pero ningún bruto se hace inteligente. Cuando habla un bruto, no lo escuches, porque nunca va a ser inteligente. La Argentina atraviesa más que nunca la necesidad de la tercera posición de combatir el capital de la usura, de un proyecto nacional que primero tiene la patria, después el movimiento y por último los hombres, que convoque a todos a ser buenos peronistas, vengan de donde vengan,
agregando que el primer vicepresidente de Perón fue Quijano, radical. Y agregando que siempre Perón gobernó con instrumentos frentistas, nunca con el puto Partido Justicialista que se lo pueden meter bien en el medio del orto. Por eso el imperativo de la hora es doctrina, aplicada a la coyuntura táctica del siglo XXI. Perón nos decía, el 2000 nos encontrará unidos o dominados, nos encontró dominados. Perón tuvo varios gestos clarificadores, entre ellos asomarse al balcón, rodeado de todos los miserables que querían quedarse con la herencia y desheredarlos en público para todos los tiempos, cuando Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. Y a la mierda con todos los sátrapas que estaban a los costados, a la derecha y a la izquierda. Mi único heredero es el pueblo, y del pueblo saldrá el heredero, pero de este balcón no. Y así fue. Cuando aparecen los Pichetto, los Moreno, las Cristinas, ¿viste que yo te dije que iba a pedir las actas a Maduro? ¿Viste que es tan previsible, tan simple, tan elemental, tan básica, que se puede anticipar lo que va a decir con una semana de anticipación? Y desagradecida, muy desagradecida. Cuando hablan, remitite a Perón. Te acabo de regalar para tu archivo personal a Perón diciendo lo que Cunio te recuerda todos los días. A nosotros nos toca la construcción del siglo XXI. Viste que Perón le habló a los jóvenes. Viste que no inventamos nada. El futuro es sub-50, el futuro es la juventud. A los jóvenes les pedimos, como les pedía Perón. Él le pedía a los jóvenes de ayer, yo le pido a los jóvenes de hoy. Y a los de mañana y a los de siempre. Que sean protagonistas de la historia y de su tiempo, para que no hereden las cagadas que hicimos nosotros. Esta clase magistral de Perón, esta sí es una clase magistral y no las pelotudeces de Cristina haciendo stand-up. Esto es una clase magistral, esto es doctrina, esto es lo que odia a Cristina. Esto es lo que odia a Cristina. Odia a Perón, Cristina. Pero fundamentalmente este Perón dilucida por completo la farsa de un peronismo libertario que enarbola banderas de criminales de lesa humanidad, que enarbola banderas de capitalismo peronista, que enarbola banderas antipopulares, que confunde y derrama de manera espantosa mensajes confusos y delirantes que tratan de ocultar a Perón. Pero gracias a Dios Perón estaba tan adelantado en el tiempo que dejó testimonio audiovisual de su doctrina. Cuando todavía se usaba el celuloide, dejó mensajes para las redes sociales. Mirá si Perón estará adelante. Mirá si será un visionario, un viajero en el tiempo, que cuando Cunio necesita a Perón, él está, porque dejó el testimonio para que te lo pueda mostrar y no lo tengas que adivinar y no tengas que interpretar entre lo que dice Cunio o dice Moreno, porque lo dijo Perón. ¿Listo? Y vos ahí te das cuenta qué es lo que está ajustado a derecho y cuál es el delirante imbécil que delira. La realidad es que yo los convoco al desafío de interpretar la perspectiva del peronismo emancipador del que habla Perón en esta clase magistral, cuando dice somos un movimiento de liberación, con lo cual asume que estamos frente a un modelo de dependencia. Por eso trabajamos por la liberación. El plan continental, la patria grande. Más claro, imposible. Todo eso, en el siglo XXI y con el sub-50, es lo que te convoco, argentino bien parido, patriota, nacionalista y peronista, que tenemos que hacer. El resto es todo verso de fracasados hijos de puta y mentirosos, ladinos y corruptos, que forman parte de este sistema republicano viciado, expoliador de transferencia de la renta, anglófilo. Te decía Perón, hay dos corrientes, la corriente hispánica, a la cual pertenecemos los peronistas y nacionalistas, y la corriente anglófila, traidores a la patria, saqueadores, delincuentes, piratas y genocidas. Entonces Perón te lo define, no podés ser occidental anglófilo,
No podés ser occidental anglófilo. Somos occidentales hispánicos latinos. No es difícil. Por eso cuando alguien te habla bien de esos hijos de puta autodefinidos nacionalistas que son militantes de Martínez de Oz y del genocidio de la ESMA, de Astiz y de Martínez de Oz, cualquiera que hable bien de genocidas y liberales no es peronista, no es patriota y no es nacionalista. Es un hijo de puta, un traidor. Entonces lo que tenés que hacer es ir a la fuente. Te regalé a Perón, queda subido. Hay que construir en esta etapa la acción, porque ya no podemos estar en actitud resistente, porque no alcanza. Hay que pasar a la ofensiva, y esa ofensiva tiene que traernos la victoria. Lucha, batalla y victoria. Pero sin organización nos supera el tiempo. Y solo la organización supera el tiempo. Hay que organizarnos en la acción al mismo tiempo porque perdimos de vista que en el 2000 fuimos dominados. Por lo cual, al haber sido dominados, ya no hay tiempo de planificar y después actuar. Hay que planificar en la acción y pensar en términos de la batalla de comandos. Nos abasteceremos del próximo pueblo que tomemos. No tenemos tiempo de organizar una retaguardia porque no la hay. Hay una sociedad que se ha rendido y la patria está en riesgo de desaparición, descomposición y desarticulación. Por lo cual, nuestra tarea hoy es la batalla, la acción y hacia adelante. Se vienen días oscurísimos en la Argentina de saqueo y corrupción neoliberal, salvaje y criminal, anglófila y saqueadora, de un modelo unitario de transferencia de la renta y liquidación de la patria de los argentinos. A eso combate, ninguna tolerancia ni diálogo al enemigo ni justicia, con lo cual no hay nada que hablar, ni acá, ni en el Congreso, ni en ningún lado. Cero diálogo con el enemigo, al enemigo se lo combate. Y lo que hay que organizar, en términos de ver los avances de la demolición de las columnas de la patria, es la organización de la acción ofensiva. Hay que tomar la patria en nuestras manos o simplemente no habrá patria. Seremos la ex Yugoslavia, seremos Palestina. En términos de esta definición que te acabo de dar, aparece un delirante corrupto como Guillermo Francos, un ser despreciable, y te dice, cuidado, nos avisaron los servicios de inteligencia anglófilos del occidente anglosajón que puede venir un atentado grande contra intereses argentinos por ser socios del genocida nazi de Netanyahu y su gobierno criminal y genocida. Efectivamente, cuando un gobierno toma una posición beligerante, es objetivo militar de quien confronta. La idea de poner a la Argentina en lo que ellos llaman el mundo libre es ni más ni menos que el mundo genocida y asesino, que ha aniquilado en función de sus intereses petroleros, energéticos en general, para mantener un estándar de vida de privilegio sobre los oprimidos, la muerte como mecanismo. Eso es el mundo occidental anglófilo. Ladrones, piratas de monarquías saqueadoras, que se autodenominan el mundo libre porque la otra parte del mundo debe ser el basural donde ellos tiran la mierda y saquean los recursos naturales. El mundo volvió a polarizarse y hoy existen los BRICS, lugar donde la Argentina debe estar, porque ahí están hoy, como decía Perón, los países del tercer mundo, los no alineados, la tercera posición. En este contexto, la Argentina debe elegir de inmediato el lugar correcto. Por supuesto que la decisión o no de la posibilidad de que uno de los estados beligerantes en esta guerra en marcha decida que la Argentina es un objetivo legítimo, porque la Argentina es parte de una coalición que confronta sus intereses y que ha bombardeado su territorio y ha matado a su pueblo, es absolutamente factible. La Argentina está otra vez en la lista de objetivos de una guerra que no es nuestra, de un problema que no es nuestro, y en el cual nos han metido estos criminales anglófilos que han venido a robar la Argentina, saquearla y ponerla como botín de guerra de un buque pirata llamado mundo anglófilo, occidente anglófilo, y la triada de saqueadores y asesinos que son el gobierno
del Estado moderno de Israel encabezado por el nazi genocida criminal de guerra de Netanyahu, la monarquía británica y el imperialismo en decadencia de los norteamericanos. En ese eje, la Argentina es objetivo todos los días de una guerra en desarrollo en Medio Oriente que tiene como base y epicentro el genocidio criminal del pueblo palestino, nuestro hermano pueblo palestino. En las últimas horas en la Argentina pareciera que nosotros no tenemos ningún problema que atender y que nosotros debemos ocuparnos de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela los venezolanos gozan de buena salud y viven la vida venezolana. No es problema nuestro. Eligieron su presidente, es Nicolás Maduro. Hagan lo que hagan los criminales mediáticos para fingir una posición inexistente de lo que no pasa en Venezuela, que eligió a su presidente y hoy trabaja como todos los días, el comercio abre, la gente transita, cargan combustible, tienen hijos, van al hospital y siguen para adelante. Pero Argentina necesita la agenda antivenezolana para tapar los actos criminales de saqueo que lleva adelante este gobierno anglófilo, criminal, prosionista y masón. En este contexto, ahora aparece otro gran episodio posible. Nadie te habla del saqueo de tus ahorros, la liquidación de tu patrimonio, la eliminación del pueblo argentino y el genocidio económico en marcha. Un tema Venezuela se agota porque ya está, ya fue el presidente Maduro y se terminó Venezuela. Ahora es Irán y la posibilidad de un atentado en la Argentina. El pueblo argentino no es parte de ninguna coalición. Hay un gobierno usurpador, anglófilo, colonial, saqueador y de ocupación que toma decisiones desde la Cancillería y en nombre de nosotros para enfrentarnos con el pueblo de Irán, cosa que no sucederá jamás porque no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra, ni del pueblo de Israel ni del pueblo de Irán. Somos enemigos de los gobiernos que gestionan genocidios y asesinatos, muerte como mecanismo de configuración de sus propios intereses. Yo quiero a Netanyahu muerto, condenado en un Nuremberg de Palestina y colgado de los pies para que se muera al sol y tarde mucho. Netanyahu debe morir, como todos los asesinos, como todo nazi, como todo criminal, debe morir por sus actos criminales como asesino de guerra, como criminal de guerra, como genocida hijo de puta. Y claro, en la Argentina, el nazi, criminal, dictador, hijo de puta de Netanyahu, obra en legítima defensa. El dictador es Maduro. ¿Por qué no me chupan la pija? La realidad es que en este escenario las palabras quedan cortas, Así que no se gasten poniendo boludeces sobre el uso del castellano, porque todas las palabras que uso están en el diccionario de la Real Academia Española y las uso yo y cualquiera de ustedes cuando quieran porque es perfecto castellano y ustedes las entienden bien, no hay lugar a la duda. Lo que no se entiende es cómo alguien puede confundirse con la palabra genocida. Genocida es Astiz y Netanyahu, es Videla y Villarroel. Traidores son los que los quieren blanquear. No es difícil. El diccionario dice quién es traidor, quién es genocida. No es difícil. La cuestión dubitativa es cómo alguien que entiende cuando yo digo quién es un hijo de puta, no logra entender quién es un traidor y quién es un genocida. Si el diccionario de la Real Academia dice que es una puta y dice que es un traidor y dice que es un genocida. Agarren el mismo diccionario que están todas las palabras que usa Cunio y todas las que ustedes hacen los boludos para manipular desde los medios analógicos del régimen para tratar de direccionar el uso de las palabras. Dictador era Videla, al cual la Corte Suprema de la Argentina le dijo presidente de la República, igual que a Viñone, Galtieri, Lanús, Onganía y Farrell. Hijo de puta Zigzag Rojas, asesino. Con lo cual, el peronismo y el nacionalismo tienen claro dónde tienen que estar parados. Perón dijo que la única política importante es la política internacional y acá estamos analizándola. Hay una guerra santa en el mundo. Hay una guerra santa entre el bien y el mal. Y el mal es el mundo anglófilo occidental. El mal son las corporaciones supranacionales. El mal está constituido por ese núcleo duro que constituye el poshumanismo. Y ese poshumanismo es criminal y genocida. Y en esas circunstancias la Argentina está y debe estar donde dijo Perón. Junto al tercer mundo, la tercera posición, hoy los BRICS. Nuestros enemigos son los gobiernos genocidas, son los genocidas locales que le dicen dictador a Maduro pero defienden a Videla y te dicen que Netanyahu obra en defensa propia, pero Maduro es un represor. Pero ¿a quién carajo se la hacen comer? La concha de su madre, hijos de puta. La situación que desborda por todos lados tiene en la Argentina un progresismo berreta
que cuando la amenazan a Cristina con sacarle los chocolates de Rapa Nui y la tarjeta dorada y las acciones que le compró a Mercado Libre, dice que Maduro presente las actas. Muchachos, ese progresismo choto llamado cristinismo, que no sirven para nada y que lo único que quieren es fumarse un faso en San Telmo con maní y tomarse una birra entre 40 hippies roñosos que no sirven para nada para la Argentina, esos no son bienvenidos, muchachos. Son bienvenidos los militantes, los intelectuales, los artistas, los trabajadores, el empresario pyme. Tenemos que reconstruir el pacto social para que el nacionalismo peronista del siglo XXI sea sub 50 y pueda hablar con el diccionario del futuro. Tenemos que hablar del nuevo marco de las relaciones laborales que tienen que ver con la modernidad, con las ciencias intangibles, con la inteligencia artificial y la lucha del ser humano para no ser avasallado por ese capitalismo que describía Perón, que traía la máquina para desplazar al hombre y ahora trae la inteligencia artificial para destrozar el aparato productivo de bienes y servicios y desplazar al hombre del modelo de consumo, para reducirlo a su mínima expresión hacia las oligarquías mandantes. Quieren la destrucción de los estados nacionales y nuestra obligación es destruir el corporativismo empresarial, destruir al capitalismo como enemigo de las patrias y del ser humano y constituir una opción globalizadora de un estado de felicidad que administre y demore, si es necesario, la aplicación de las tecnologías hasta que sean conjugadas en el sentido imperativo de serle funcional a la felicidad del ser humano, porque no necesitamos ningún desarrollo que no traiga felicidad. El mundo necesita seres humanos felices. Todo lo que reemplace al ser humano y lo haga más infeliz es enemigo del ser humano y por ende innecesario. No nos corre nadie a nosotros con el verso de la modernidad del capitalismo. Se lo pueden meter bien en el culo. Mientras los pueblos sean felices, mientras los pueblos puedan desarrollarse de manera transversal e igualitaria en las oportunidades, volvamos a andar en carreta, muchachos, porque la inteligencia artificial, si no hace feliz al pueblo, y el que no es pueblo no es peronista, será enemigo de la patria y de los peronistas, de la nación y del movimiento. El Estado debe administrar la modernidad y hacerla arrodillarse al servicio del ser humano. La tecnología debe ser esclava del hombre y la economía debe ser esclava de la política. En este contexto, señores, el enemigo está claro y la acción está definida. No escuchen nunca más, después de haber escuchado a Perón, como se los mostré recién, a un imbécil que les diga que somos socios de los genocidas del gobierno de Israel moderno, que somos capitalistas o que Villarroel es bienvenida. Señores, patria o colonia, pueblo antipueblo, liberación o dependencia, muerte a la República, viva la Santa Confederación. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3?